Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Se escucha allá atrás? Que suenen las bocinas. Estamos contentos de estar aquí para alabar al Señor. Amén. Gracias a Dios que todavía podemos estar aquí juntos en el carro, pero podemos alabar a Dios. Amén. El Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Podemos cantar el Salmo 117. Aleluya. Vamos a cantarlo. Key of G. Oh, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Oh, la verdad, oh, de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Una vez más, alabad, oh, a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad, yes, de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Oh, la verdad, oh, de Jehová es para siempre. Aleluya. Una vez más, sí, oh, alabad, oh, a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad, yes, de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Oh, la verdad, oh, de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Escuche. Oh, no hay Dios tan grande como tú. Oh, no lo hay. Oh, no lo hay. Oh, no hay Dios tan grande como tú. Oh, no lo hay. Oh, no lo hay. Oh, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Oh, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Una vez más, no hay Dios. Oh, no hay Dios tan grande como tú. Oh, no lo hay. Oh, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Aleluya. Oh, no lo hay, no lo hay. Oh, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Alabar, oh, alabar, aleluya, a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, oh, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad, oh, de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Sí, la verdad,
se escuchen las bocinas del carro. Se puede alabar a Dios en el estacionamiento. Yes, aleluya. Vamos a cantar ese canto que dice: porque tú eres Rey de Reyes. Hermanos, algo que necesitamos que entender es, aunque pues las cosas están pareciera adversas y confusas y mucha ansiedad en el mundo y mucha incertidumbre aún para la iglesia, pero Jesús sigue siendo Rey. Jesús está sentado en el trono y Él reina y tiene las cosas en su control. Nada está fuera de control, todo lo tiene bajo control y sus propósitos se están cumpliendo. Él sigue siendo Rey. ¿Cuántos lo creen? Vamos a cantarlo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Aleluya, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, aleluya, y de adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Rey. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno, dígale, de que todos te adoren. Sí, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más, oh, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, aleluya, llenos de alabanza, yes, aleluya, y de adoración. Venimos ante ti, Señor. Oh, venimos ante ti, Señor, aleluya, con corazones sinceros,
Estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Cristo. Jesús dijo: están en mi mano y nadie me los puede arrebatar. Nadie me los puede quitar. Estamos seguros en Cristo, hermanos. No tenemos que desesperarnos o preocuparnos. Claro, somos humanos y hay preocupación, ¿verdad? Pero estamos en Cristo, y el que está en Cristo tiene esperanza. Aleluya. Hermano Juanito, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Estamos contentos, aleluya, de estar en este lugar, aleluya. Gloria a Dios, alabando y glorificando el dulce nombre de Jesús. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, aleluya. Gloria a Dios. Y no hay nada que la pueda parar, aleluya, porque esta obra es de Cristo, aleluya. Y si esta obra es de Cristo, aleluya, seguirá caminando, porque es Él el que nos da la victoria, aleluya. Gloria al Señor. El Señor bendiga a cada uno de ustedes que se han hecho presentes. Hay muchos hermanos que hace rato que no nos veíamos porque estábamos en cultos separados, ¿verdad? Unos más temprano, otros al segundo culto, y ahora estamos todos juntos. Y bien dice la Biblia: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan. Y en este día vamos a leer el capítulo 5. San Juan capítulo 5, aleluya. Saint John chapter 5. Gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Hoy no tenemos acá un monitor, ¿verdad? Así es de que me gustaría que lo busquen allí en su tableta, en su teléfono, en su Biblia, aleluya. Y que todos podamos, aleluya, deleitarnos en la bendita palabra. Y dice la Escritura: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado:
es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis.
¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gloria al Señor, aleluya. Estimados amigos, hermanos, aleluya. La palabra del Señor es hermosa, es preciosa, aleluya. Y en ella nosotros, aleluya, encontramos vida. Leímos el verso 24 que dice: de cierto os digo. Ahí, hermanos, el Señor nos da una certeza, nos da una seguridad. Dice: el que oye mi palabra, aleluya. Miren cuán importante es oír la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la esperanza grande, aleluya. Esa es la fortaleza de nosotros. La muerte nos va a llegar un día, aleluya. Gloria al Señor. Y no es para nada, aleluya. Así que nos perturba, aleluya, nos asusta. Decir, hermano Andrés, hace un tiempito atrás, ¿verdad?, de que cuando ve esa enfermedad que viene, pues puede ser la muerte, pero hay una fortaleza, aleluya, en el Señor, aleluya, que como hemos creído en su palabra, gloria al Señor, Él nos da vida, aleluya. Únicamente es un cambio de vida. Hemos pasado de muerte a vida. El Señor me los bendiga, hermanos, y sigámonos gozando. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? Amén. Amén. Es un día muy bonito, muy hermoso y un día perfecto para alabarle a Dios. Amén. Para adorarle y exaltar su nombre. Y antes de oír la palabra del Señor, hermanos, quisiera que hiciéramos una oración, amén, por todos aquellos hermanos que tal vez se encuentran enfermos, por la familia pastoral, amén. Vamos a orar por el mensaje de hoy, que Dios use a nuestro hermano, que Dios nos hable hoy en este día, amén. ¿Por qué no levantamos? Ahí, si puede levantar sus manos, levante su mano. Amén. Vamos todos a orar y a ir delante de la presencia de Dios en este momento. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias por poder juntarnos hoy en este día, alabarte, cantarte, Señor, y por más de poder venir para oír tu palabra, Señor. Te pedimos por los hermanos que tal vez se encuentran enfermos, Señor, que no pueden estar aquí, que tú les ayudes, los fortalezcas, Señor, les des fuerzas. Te pedimos por la familia pastoral, Señor, por nuestro pastor, que tú los sigas poniendo tu mano sobre él y le sigas fortaleciendo, Señor. Y hoy en este día, Señor, que tú nos hables por medio de la palabra, Señor, por medio de nuestro hermano, que tú, Señor, lo uses sus labios para hablarnos hoy en este día, que tu palabra entre y renueve nuestras mentes, toque nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú en este día nos hables. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Y te lo pedimos en tu nombre santo, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Aleluya.
¿Cómo? Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí en esta mañana tarde, estar aquí para expresarle a Dios nuestra necesidad de que dependemos de Él, hermanos. Usted y yo, hay una dependencia en nosotros y sabemos que el único que puede suplir nuestra necesidad es Cristo. Nadie más, hermanos. Jesús es el único dador de la vida. A Él sea la honra y la gloria por todo lo que Él hace. Hermanos, yo sé que no es lo más ideal estar en un estacionamiento para oír la palabra de Dios, pero es lo que hay y es lo que vamos a seguir haciendo mientras que nos den chance que sea aquí, mientras que haya la oportunidad de regresar adentro. Dios es bueno, hermanos, y hay que estar contentos por el día que nos ha regalado en este día. Bendecido sea el nombre de Jesús. En esta tarde, hermanos, quiero que si me hacen el favor de abrir sus Biblias ahí en el libro, en el Evangelio según San Juan. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de que se me da de expresar su palabra. Es primera vez que lo hago frente a un público dentro de sus carros. Se siente algo incómodo, pero vamos a ver para cuando termine yo les digo qué tal me fue o cómo me siento. Pero por ahorita hay que ser positivos y hay que mirar en las cosas por el mejor lado. Bueno, ya que están ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y en el verso, vamos a leer del verso 63 en lo adelante. Sí. Dice la palabra de Dios así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a orar. Yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y hagan una oración por mí para que yo pueda tener la libertad para poderles expresar la palabra de Dios por unos minutos. Bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, pongo mi necesidad delante de ti. Te suplico que me ayudes para que tu pueblo sea alimentado con tu santa palabra y que todos y cada uno salgamos de este lugar con una bendición nueva, con un deseo de seguir en tu camino, de seguir en la fe, de que nadie se aparte por las circunstancias en las que vivimos, sino que nos afirmemos más en ti, en tu palabra, Jesús. En el glorioso nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, viendo este pasaje de una predicación. En una ocasión estaba el Señor Jesús. En esta ocasión Él acababa de predicarles la palabra y les
había hablado de una manera que no entendía la gente que estaba ahí alrededor de él oyendo su palabra, y había una gran multitud y ellos no captaban el mensaje del Señor Jesús, y porque les estaba hablando de cosas que iban a suceder en días próximos, en semanas o meses, pero algo que profecías que se iban a cumplir en Jesús. Y ellos pues se les hacía muy difícil entender su santa palabra, porque les decía: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Para ellos estas palabras les sonaba como: ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es el pan de vida, y que el pan que descendió del cielo, y que si no, que Él dará su carne para rescatarnos por medio de Él, de esa manera. Se les hacía algo imposible de entender. Para nosotros hoy en día se nos hace fácil de creer, porque hemos entendido la palabra de Dios, y porque todas estas cosas ya se llevaron a cabo en Jesús. Son profecías que vinieron a cumplirse, pero para ellos les era muy difícil de entenderla, porque ellos lo tomaban literalmente, porque dice: entonces los judíos contendían entre sí, o sea que había una confusión en ellos, y decían el uno al otro: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Ven en qué forma lo miraban? Cómo ellos estaban entendiendo el mensaje de una manera tan equivocada. Pero Jesús les vuelve a decir: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez los ponía a patinar sus mentes, su manera de pensar, y les vuelve a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando les decía estas cosas, lo que les quería decir: el que come mi carne y bebe mi sangre, el que me acepta, el que me recibe, el que cree en mí, él va a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque se le va a abrir el entendimiento, pero la incredulidad en el mundo que había en ese entonces era una incredulidad tan grande. Sus ojos estaban cerrados a las cosas divinas, a las cosas espirituales, porque no les era dado entender muchas de estas cosas, porque si lo hubieran conocido nunca lo hubieran crucificado, dice la palabra de Dios. Si la gente en esos tiempos hubieran conocido a Jesucristo, que Él realmente era el Mesías, pero la mayoría no lo entendían, ni lo conocían, ni lo recibían, ni creían en Él. Por eso pensaban: ¿qué está diciendo? ¿Por qué nos habla así estas cosas? ¿Cómo que vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y les seguía diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que me recibe, el que me cree en mí o el que me acepta, él también vivirá por mí. Bien, suena sencillo, pero no era tan sencillo para ellos. Era difícil de entender. Y les seguía diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ellos, hermanos, tan confusos estaban y tan difícil que les era para entender este mensaje, que dice la palabra en este mismo capítulo, en el verso 60, que al oírla esta palabra, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y todo, ¿por qué se les hacía duro? Porque era difícil de captar y entender este mensaje divino de Dios. Hoy en día usted y yo nos gozamos al leer estas cosas, al leerlas, al oírlas, pero en esos tiempos les era muy difícil. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados y sus oídos estaban cerrados y sus ojos estaban ciegos a las cosas divinas de Dios,
porque había un letargo espiritual en sus vidas, porque eran incrédulos a la palabra de Dios. Y esto estamos hablando de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas, de todos aquellos líderes religiosos que deberían de enseñar e instruir al pueblo en las cosas de Dios. Dice, hermanos, también la palabra de Dios que por eso el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les hablaba por parábolas. Y se venía a cumplir cuando les hablaba por parábolas, venía a cumplirse en ellos profecías que estaban escritas en el libro de Isaías y en otros profetas. Por eso, si miramos nosotros allá en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas y les decía así. Vamos a leer en el capítulo 13 de San Mateo y el verso 13, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo, está aquí el Señor Jesucristo hablando, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera, dice, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Estaba tan engrosado que la palabra no podría penetrar. Engrosado de incredulidad, engrosado de pecado, engrosado de injusticias. Pero sin embargo ellos creían que eran los más santos, los más sabios, los más acercados a Dios. Y Jesús en ocasiones les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran como sepulcros de huesos secos. Pero así les decía el Señor, porque se estaba cumpliendo esta escritura en ellos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Con los oídos oyen pesadamente. ¿Usted sabe lo que es oír con los oídos pero pesadamente? Es cuando usted está oyendo quizás un mensaje por medio de la radio o cuando nos ven, cuando transmiten estos mensajes y está tan cansado o está tan desinteresado o se le hace tan aburrido estar escuchándolo a la predicación ahí por medio de un casero o en la televisión, que está tan cansado o tan aburrido que con los oídos oye pesadamente y empieza a cabecear y a dormirse y no agarra ni el 5% de lo que estaba escuchando. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Si ahorita ustedes me están oyendo con sus oídos pesadamente y comienzan a cerrársele los ojos, no me extrañaría que se durmiera ahí en el carro. Posiblemente se le hace aburrido este mensaje. Señal que no está aburrido, señal que todavía está despierto. No se me duerman, hermanos, que aquí está Cristo. Aquí donde está la palabra de Dios, ahí hay vida y ahí hay libertad. Usted gócese porque está en un lugar donde todavía se le predica la palabra de Dios. Oh, bendito sea el Señor. No quiero que se me duerma, no quiero yo que sus oídos oigan pesadamente y que sus ojos se les cierren. Dice que oyen con los oídos, dice, y con el corazón, les hablaba, por eso les hablaba por parábolas el Señor, dice, porque decía, para que oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Hermanos, no era el tiempo para muchos de ellos, porque si hubieran conocido al Señor nunca lo hubieran crucificado y no se hubiera llevado a cabo el plan de salvación, de redención, el cual tenemos nosotros. Bendito sea el Señor, hermanos, que Dios nos ha abierto el entendimiento para conocerle. Y por eso nos sentimos muy privilegiados de parte de Dios, porque Dios miró a usted entre centenares o entre miles de personas y puso sus ojos en usted y le hizo el llamado y lo hizo venir al camino verdadero y ahora está en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. No hay nadie fuera de Él, aleluya, porque Él dijo, y fuera de mí no hay quien salve, aleluya.
Por eso estamos sumamente privilegiados de parte de Dios. Aleluya. Estamos nosotros confiando, hermanos, de que en la palabra de Dios, en ella se cumplen todas las profecías y esas todavía están llevándose a cabo algo. Por eso, hermanos, estamos aquí, porque tenemos todavía interés en oír la palabra de Dios. Qué decepcionante va a ser el día cuando ya la gente no tenga ningún interés en oír la palabra de Dios. Y más que nada en aquellos que han oído y que saben el camino de la verdad. Porque pues el mundo que anda sin Dios y sin esperanza, muy pocos de ellos les interesa venir a un lugar como este para oír la palabra de Dios. Si aún aquí, hermanos, el estacionamiento no está totalmente lleno, muchos se les hace aburrido quizás venir a estacionarse, a oír a alguien aquí enfrente de ellos y ellos dentro de un carro. Pero es lo que hay y hay que darle gloria a Dios porque hay algo. Aleluya, hay algo, hay palabra de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Quizás se les hace venir a un parking lot aquí, drive-in preaching, pero bien que se van a ir al drive-in theater y van a ir a ver una movie por ahí al rato, quizás porque no pueden estar en el teatro, pero sí a ver una movie en una pantalla grande donde puedan estar muy confortables en su carro. No, hermanos, hay que ser conscientes de que Dios, hermanos, es todavía el que sigue en medio de nuestro, haciendo lo que Él tiene que hacer. Y como dijo nuestro hermano Polito, Dios sigue siendo rey. Él es el Dios de dioses y el Rey de reyes y el Señor de señores. No hay otro como Él, aleluya. Su palabra es real y verdadera. Gloria a Dios. Ahí en San Juan capítulo 6 voy a regresar a los versículos que había tomado como base, hermanos, porque no he acabado. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice que Él echó de ver que se le estaba yendo la gente porque se les había hecho dura la palabra del Señor. Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea que la gente empezó a apartarse de Jesús y el Señor empezó a mirar que las multitudes se empezó a hacer el número más pequeño y más pequeño. Y Él se dirige a los 12 que había escogido y les hace una pregunta. Y Él les dice, cuando se dirige Jesús a los 12, ahí en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué sentirían, hermano, los apóstoles de Jesús cuando Jesús los mira y les dice, miran la multitud cómo se está yendo porque no entienden el mensaje, no pueden creer en mí, no pueden recibir mi palabra? Dice, pero es que quizás Jesús miró duda en ellos, miró que no entendían tampoco el por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y Jesús quería confirmar sus corazones y darles a saber, hey, aquí estoy con ustedes. A ustedes se les ha dado un privilegio que no es de todos. Y les dice, los confronta y les hace esa pregunta. Y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero siempre hay alguien que respondía por todos los demás. Y ahí rápidamente Pedro, él toma la iniciativa y les dice que en el verso 68, respondió Simón Pedro y le dice así, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. No podían ellos recurrir a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos de aquellos tiempos, pues ellos no tenían palabras de vida eterna. Mucho menos podían ir a los saduceos, porque los saduceos ellos ni siquiera creían en la resurrección, mucho menos iba a haber
esperanza de vida eterna para ellos, creyendo a los saduceos. Pero sin embargo se dirige a Jesús Pedro y le dice: nosotros sabemos, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Qué maravilloso es saber quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos conocen que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos lo han conocido a través de su palabra? ¿A cuántos se los reveló Dios a través de su Espíritu Santo? Y la palabra fue la que transformando su corazón lo hizo entender estas cosas, porque no creyó así tan fácilmente. Quizás escuchó muchos mensajes para, a fin de cuentas, usted rendir su corazón a Cristo. No fue tan fácil así como a muchos piensan. Veníamos, algunos de nosotros duramos tiempo. Yo duré meses, cerca de un año, viniendo a oír su santa palabra, y a fin de cuentas me di cuenta que tenía que rendir mi vida al Señor y apartarme del camino en que yo andaba, porque en los caminos de este mundo no hay nada de esperanza, y mucho menos vida eterna. Pero miré que en Jesucristo había una puerta abierta para mí, que había una esperanza, y me aferré de esa esperanza que se abría para mí, y dije: yo me tengo que entregar al Señor, porque Él me ofrece vida eterna. Aleluya. Y es por eso que, a pesar de que han pasado más de 30 años, todavía seguimos y permanecemos en el camino de la verdad, porque su verdad es poderosa para sostenernos, para guardarnos, para ayudarnos, ayudarnos a continuar en esta jornada que no sabemos, hermanos, cuándo sea el final de ella. Pues puede ser que venga Cristo, o puede ser que nuestros días se acorten y nos vayamos con el Señor. Pero siempre y cuando estemos en Él, todo va a estar bien. Aleluya. Todo va a estar bien. No tema. En el mundo hay mucha aflicción y mucha controversia y mucha inseguridad y confusión y cuánta cosa, pero estando nosotros en Cristo tenemos que tener confianza de que todo va a estar bien, de que Jesucristo está en control de todas las cosas. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso que su palabra, hermanos, es esencial para nosotros permanecer. Por eso Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso es tan esencial que nosotros busquemos a través de su santa palabra el consejo. El consejo está aquí, hermanos. El consejo divino, el consejo de Dios para la guianza de nuestro caminar con el Señor se encuentra aquí en lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que este es el manual de vida eterna, el manual de nuestra salvación, la palabra de Dios. Su palabra es espíritu y es verdad. Por eso Jesucristo dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Son espíritu y son vida. Aleluya. Es su palabra, hermanos, poderosa. Aleluya. Por eso Jesucristo les dijo en el capítulo que leyó nuestro hermano, hay un versículo que Jesucristo les dijo: escudriñad las escrituras, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gloria al Señor. Por eso es importante, hermanos, nosotros no nomás escudriñarlas, sino creerlas, y nosotros debemos aplicárnoslas a nuestra vida diaria. Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es como esa luz, esa lámpara que nos ilumina por donde debemos de caminar, cómo debemos de conducirnos en nuestro caminar diario. Es la que nos hace entender cuando estamos mal, aleluya, que nos puede redarguir y corregir. Es por eso que dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la luz, hermanos, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella.
En otras palabras, la luz de su verdad, hermano, nos puede ayudar para que el pecado o el mundo no prevalezca sobre nuestras vidas y nosotros podamos seguir en este caminar con el Señor, levantando bandera de que sí se puede seguir sirviendo a Cristo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Cristo vive y reina para siempre y usted puede dar testimonio de ello porque Jesús vive en usted, aleluya. Usted le pertenece a Cristo, usted es de Él, Él ya lo compró, aleluya. Es su palabra poderosa para guardarlo, para sostenerlo, para guiarlo, aleluya, y llevarlo hasta el fin de sus días sirviéndole a Él. Porque no, hermanos, no estamos siguiendo fábulas o mentiras o cuentos de nadie, sino estamos siguiendo a Cristo y su palabra. Es su palabra la que nos sostiene firmes cuando viene la circunstancia difícil, cuando a nuestro alrededor hay confusión, hay enfermedad y hay tanta cosa, o cuando viene algo a nuestra propia vida, cuando usted se acuerda de que la palabra de Dios, ahí en la palabra de Dios, Dios viene y lo consuela. Yo puedo acordarme cuando yo estaba enfermo y me sentía bastante enfermo, yo le decía, Señor, consuélame a través de tu palabra, y me agarraba leyendo, hermanos, y si había ciertos versículos de los cuales, de algún capítulo o dos que yo leía, había ciertos versículos en los cuales mi leer o lo que estaba leyendo paraba ahí. Y lo hacía tan mío, hermanos, que yo decía, esto es para mí en esta circunstancia y en esta situación. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú me das confortas mi alma a través de tu palabra, porque tú me haces sentir seguro en ti, porque tú me haces sentir que tú estás conmigo. Eso es Jesús en ti, eso es Jesús a través de su palabra, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, no nomás cuando nos va bien, no nomás cuando estamos contentos, sino que en toda situación y en toda adversidad, ahí está el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque dijo Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? No trate de buscar por otro lado y pensar, oh, acá son más tremendos. Usted puede ser tremendo, usted puede buscar a Dios allí de rodillas, puede buscar en su cuarto, en oración, puede buscar a Dios y Dios le puede revelar grandes cosas a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y puede quebrantarse su corazón. Usted puede sentir su presencia allí. ¿Por qué? Porque su palabra, hermanos, es espíritu y es verdad, es vida. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús, pero mis palabras, dice, son espíritu y son vida. Aleluya. Qué poderosa es la palabra de Dios. Bendito sea Dios, que Dios, hermanos, siempre nos conforta, pero la palabra sirve para muchas cosas. Nos instruye, nos habla directamente nuestra necesidad. Dice allá en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque también dice su palabra que nosotros debemos entender que hay inspiración tremenda en la palabra de Dios. Este no es un libro cualquiera. Esto no es un libro como, hay muchos libros que quizás tengan cierto beneficio, pero este beneficia al alma, beneficia al espíritu, hermanos. Trae algo que sustenta nuestra vida espiritual. Esto que sustenta el alma no se puede comprar en ningún otro lado más que viene directamente de Dios, viene directamente del cielo, aleluya. Porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Hay gente que cree, no, pues es como cualquier otro libro y creen que es como cualquier otro libro, pero no es así. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que esta palabra es segura. Podemos confiar en ella, bendito sea el Señor. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que tú puedas sentir su presencia y puedas sentir que Dios te está alumbrando tu vida espiritual y tu caminar con Él. Vas a sentir una satisfacción que ningún otro libro te lo puede dar, solamente la inspiración de la palabra de Dios, porque esta palabra, hermanos, es inspirada divinamente por Dios. Aleluya. Porque ninguna palabra de la profecía o de lo que está escrito aquí es de interpretación común. Por eso dice que ninguna de las profecías es escrita, o de las escrituras, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que está al alcance de todos. No es propiedad privada, hermanos. Dios la tiene expuesta para todo ser humano, porque todos fuimos criados a imagen y semejanza de Él. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que crean en Él y sean salvos a través de su palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así es que la palabra de Dios o toda la escritura es inspirada por Dios y tiene su beneficio, su utilidad. Dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruirnos en su santo camino. Aleluya. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendecido sea Jesús. Así es que la palabra de Dios, hermanos, es indispensable para nuestra caminar con el Señor, para acercarnos más a Dios, para poder vivir para Él. Que nunca se aparte. Por eso le dijo la indicación, hermanos, de Dios a Josué, que nunca se aparte de tu boca o de tu vida este libro. La practicarás con tus hijos, hablando de ella de día y de noche. Lo malo es que a veces nuestros hijos no quieren escucharla de día y de noche. Usted les quiere hablar algo y ya le pueden decir, llega el momento que hasta le dicen, you're so annoying, eres tan molestoso, ya párale. Pero sin embargo que hay que seguir insistiendo, hay que seguirles dando consejo de la palabra de Dios, hermanos, porque en Cristo hay poder. En su palabra es poderosa para cambiar, para transformar, para hacer algo en la vida de aquella persona que se presta. Pero desafortunadamente hay tanta gente que prefieren andar en las tinieblas, porque así está el mundo, hermanos. Y así dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es tan indispensable la palabra, hermanos, que si no fuera por su palabra, muchos de nosotros, ¿qué andaríamos haciendo? ¿Dónde andaríamos? ¿Qué practicaríamos? Solo Dios sabe. Pero su palabra, la cual es verdad, nos limpia, nos santifica, nos hace andar por el camino correcto, nos redarguye y nos hace reconocer nuestro error y nuestro mal proceder, y nos hace venir al arrepentimiento y acercarnos a Cristo. Por eso dice su palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tremendamente, hermanos, no hay quienes se molestan, así como en aquellos días se molestaron porque no entendían la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que muchos dejaron de seguir a Jesús y ya no andaban con Él. Dice que muchos. Y a veces hay congregaciones que tratan de predicarles y darles puros cubitos de azúcar o cucharaditas de azúcar, y darle siempre por su lado a la congregación, y tratan de no reprender el pecado y de darles la suave siempre, porque prefieren tener un número grande de gente en sus congregaciones
que reprender el pecado, que predicar la palabra de Dios como está escrita en su palabra. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que no es nomás redarguir y andar reprendiendo personas sin ninguna sabiduría, entendimiento y mucho menos sin tener el respaldo de la doctrina de Jesucristo. Pero sí, hermanos, es necesario hablar la palabra tal y como está y no pensar que ay, se me va a ofender fulano si yo predico de este versículo o saco a luz esta porción, porque entonces estaríamos negando la veracidad y el poder de su palabra. Y sabemos que su palabra es poderosa, que es viva y eficaz, y que, hermanos, es la que penetra hasta partir el alma. No es el hombre, sino es la palabra de Dios la que hace la obra, la que hace el trabajo, la que hace que la persona reconozca que hay algo poderoso en ella. Y por eso dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir con esto? Que vendrán tiempos cuando la gente no va a querer que les redarguyan o que les prediquen fuerte. Dice: sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a apartar el oído de la verdad y se van a apartar y van a ir mejor a las fábulas, que viene siendo a la mentira, al error. Y el Señor Jesucristo nos hace entender que es mejor, hermanos, reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor oír la palabra de Dios tal y como está, porque es la palabra la que va a hacer la obra en tu corazón y en el mío, tal y como está. No necesitamos de añadirle, ni quitarle, ni ponerle. Tal y como está, es poderosa, es suficientemente poderosa para seguir obrando en mi corazón y seguir obrando en el tuyo. Todo está en que tú pongas tu parte y que tú pongas tu corazón y seas un corazón disponible, que seas una tierra fértil para que la palabra germine y haga el efecto que debe hacer en tu vida y en la mía. Así es que nosotros debemos de ser conscientes de ello y glorificar a Dios en todo y por todo, porque Él merece la honra y la gloria. A Él sea toda alabanza y toda adoración, hermanos, porque dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino y la verdad ya la puso el Señor. Él hizo todo para que usted pueda estar libremente glorificando a Dios y agradeciendo por todo lo que Él ya hizo. Ya todo está servido. Él, hermanos, trajo su palabra y no hay por qué añadirle, ni ponerle nada más, ni quitarle. Está como está y es más que suficiente y es poderosa para hacernos caminar en su verdad y en su camino. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Una alabanza a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios. Pite si es posible. Si esa es su manera de glorificar a Dios, pues pite. Toque la trompeta. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, creo que es suficiente con esto que he hablado. Simplemente quería hablar acerca de esta porción porque se me hizo muy interesante la pregunta que Jesucristo les hizo a sus 12 apóstoles cuando les dijo: ¿os queréis ir vosotros también? Pero se me hizo más interesante la respuesta de Pedro, que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los ayude a permanecer en esta palabra, que donde sí hay vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios en este día? Amén. Vamos, hermanos, a despedirnos, a darle gracias a Dios. Amén. Y vamos a
estar aquí para el siguiente domingo. Si hay unos cambios, se les va a hacer notorio, amén. Pero aquí estaremos el siguiente domingo. Vamos a darle gracias a Dios, amén, a despedirnos. Les quería hacer saber que mi padre y mi madre les mandan muchos saludos, amén, y los extrañan mucho, amén. Ahí oren por ellos, amén. ¿Por qué no nos despedimos, hermanos? Vamos a darle muchas gracias al Señor por este día. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Gracias por la palabra que se predicó, Señor. Gracias por hablarnos. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Danos las fuerzas, Señor, la habilidad para poder nosotros seguir y hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mas a Dios gracias, en cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho, me los guarde, amén, y vamos a seguir adelante, hermanos, amén. Dios me los bendiga, hermanos, que tengan un buen día.